Doctor Ivania, disculpe que le interrumpa. No le logramos escuchar, doctor Ivania. Buenas tardes, doctora. Tal vez revisa el audio porque no le logramos escuchar. No, yo creo que ni ella lo escucha. Hay que escribir en el chat entonces, muchachos. Yo le envío mensaje a ella al privado, pero no contesta, no sé. Yo Aquí creo en que el ni chat, ella lo escucha. aquí en Sí, la conferencia hay chat. sí, ya la envié ahí, pero no me contesta. Ya le puse yo también y no contesta y sigue hablando. No, es que parece que no, o sea, parece que ni ella escucha. O no sé, la verdad. Vení vos, huevón. Segundo, apaga el micrófono más. Está viendo Caso Cerrado. Sí. Eso le iba a decir. Ahora sí. Muchachos, y está pasando ahí por la sala. Ya, doctora. Ay, Sí, ahora sí. mal. Ok, entonces como les decía, ¿verdad? ¿Miran la pantalla que estoy compartiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Primero les dije que vamos a ver la clasificación de los parásitos. Esta clasificación la vamos a hacer de forma general y luego la vamos a hacer por grupo. Primero vemos que en la clasificación tenemos que los parásitos, ya habíamos leído los objetivos, ¿verdad? Les quería recordar otra cosita, ¿verdad? No les voy a hacer video lectura porque ustedes me habían dicho el otro día, no sé si todos están de acuerdo, en que solo les voy a poner la diapositiva y el día de la conferencia vamos a explicarla y luego la vamos a grabar para que esté totalmente guardado todo. ¿Les parece? ¿Sí o no? A ver qué me dicen. ¿Nos volvimos a ir? Correcto, me Escucha, parece. doctora. Ok. Entonces ya vimos los objetivos, ¿verdad? Tenemos 3 objetivos a alcanzar. Primero vamos a enumerar cuáles son las clasificaciones, que serían la diapositiva siguiente. Luego vamos a analizar los factores epidemiológicos que favorecen la aparición de la parasitosis. Cuando hablamos de parasitosis es que ya tiene la enfermedad el paciente. Miren, si se nos corta, vuelvo a entrar en la misma página con el mismo link porque nosotros tenemos un recurrente, ¿ok? Para que no se crean que ya me voy a ir de una vez. Luego vamos a mencionar los métodos diagnósticos, que ya sabemos más o menos que para poder diagnosticar los parásitos debemos de hacernos un examen general de ese, pero también, según la clasificación, vamos a tener diferentes tipos de métodos diagnósticos. En la clasificación general, ¿verdad? Tenemos que se pueden clasificar según su morfología, cómo son los parásitos, si son grandes, si son unicelulares o son macrocelulares o los artrópodos. Y en la ubicación topográfica les decía que pueden ser endoparásitos y ectoparásitos. Endo que están dentro de mí, en el intestino, en la piel o en cualquier órgano de mi sistema que compone mi organismo, y ectoparásitos como las pulgas, algunos
estos ácaros, ¿verdad? Que también son parásitos que nos pueden atacar a nosotros también. La ubicación va a ser dependiendo del tipo de parásito. Pueden estar en el intestino, en la sangre y pueden estar también en los intestinos. Y la taxonomía, como habíamos visto en microbiología, en la taxonomía ellos pertenecen a un reino, a un filo, a una clase, a un orden y a una familia. Entonces ellos se van a nombrar igual que las bacterias. El primer nombre en mayúscula y su apellido, que sería el agente, en minúscula. De manera general tenemos la división de dos grandes grupos de parásitos, los protozoarios y los mesozoarios. Los protozoarios se caracterizan por ser unicelulares. Esto quiere decir que necesitamos la ayuda del microscopio para poderlos observar. Y los pluricelulares van a ser los que podemos ver a simple vista, como las lombrices de tierra o las lombrices intestinales y algunos artrópodos. También tenemos, continuando la clasificación, vemos que los parásitos pueden estar en helmintos y protozoarios. Los protozoarios tienen una clasificación específica según su locomoción. Pueden ser pseudópodos, pueden ser flagelos, pueden ser cilios o pueden ser amotiles. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Significa que ellos tienen una estructura en su membrana que les va a permitir el movimiento de moverse, su locomoción. Y en los helmintos tenemos los platelmitos, los nematos, y los platelmitos se dividen en dos grandes grupos, los cestos y los trematos. Luego tenemos que los protozoarios, dijimos que las características generales es unicelulares, son eucariotas y también se reproducen de forma asexual. En este caso, la mayoría de los protozoarios se clasifican como reproducción asexual, pero también algunos requieren de la reproducción sexual. Los helmintos, ¿verdad? Dice que tienen una característica de gusano, o sea que lo podemos ver macroscópicamente, por eso se le dicen multicelulares. Son más complejos que los protozoarios y su reproducción, la mayoría se va a hacer de forma sexual. Algunos son ovíporas. ¿Qué quiere decir esto? Que producen huevos para su reproducción. Y tenemos también los mesozoarios que son parte de la clasificación de los helmintos. Vemos en la reproducción asexual las tres formas importantes: por fusión binaria, por gemación y por esporulación. Y los protozoarios, les dije que tienen una clasificación específica según su locomoción, y en esta las encontramos las amebas, los esporozoos, los flagelados y los ciliados. Los ciliados, en los ciliados solo hay una sola especie, los Balantidium coli, que son la especie de amebas más grandes que hay y que tienen mayor tamaño y es característica del cerdo. Como características de este tipo de protozoarios dijimos que son unicelulares, son anaerobios, existen algunos aerobios facultativos, también su movimiento, ¿verdad? Están en la etapa más desarrollada. Por decir algo, ellos van a tener etapas evolutivas en el ciclo de vida. Vamos a tener primeramente el quiste, luego hace un tipo de larva y luego hace el trofozoito. Pero en la literatura no menciona larva en los protozoarios, solo van a ser células, que son los quistes, y trofozoitos. Los trofozoitos es la fase más desarrollada de este parásito, como cuando nosotros estamos pequeños, los niños tan chiquititos, y los adultos son las personas más grandes y que es su etapa más desarrollada. Lo mismo pasa en los parásitos. Los quistes son su parte menos desarrollada o menos evolutiva y los trofozoitos van a ser la parte más desarrollada. Por eso es que dice la literatura que en los trofozoitos son los que se pueden mover o son los que tienen los diferentes tipos de pseudópodos o los cilios. Se cree que hay 45 especies de amebas en los protozoarios.
Los protozoarios también dice que tienen las dos formas vegetativas que les dije, ¿verdad? Los trofozoitos, que es la fase más desarrollada, y los quistes, que es la fase menos desarrollada. También en esta clasificación van a tener diferentes tipos de cualidades que le permiten la locomoción, como los rizótopos, que desarrollan pseudópodos para moverse, los flagelos, que son apéndices, que tienen diferentes tipos de número en la pared celular, y los cilios, que son varias en la superficie de la membrana externa del parásito, tienen una microvellosidades, y los coccidios, que son una especie como de aleta, y los microsporus, que poseen espora. La locomoción la van a hacer a través de los pseudópodos, los flagelos y los cilios, y en los esporozoos son amotíleos, o sea, ellos no se mueven fácilmente, pero sí les ayuda para su locomoción. Como todos los seres vivos deben de alimentarse. ¿Cómo va a ser la forma de alimentación? Conocemos que nosotros nos alimentamos a través de la boca, a través de la masticación, los alimentos, etcétera. Entonces, los parásitos, en este caso los protozoarios, se pueden alimentar porque ellos son unicelulares, o sea, es una sola célula, este parásito, o en el caso de las amebas. Entonces, se van a alimentar por ósmosis, fagocitosis, pseudópodos, cilio. Ellos permiten llevarlo hasta su puerta de entrada para ingerir a través de la ósmosis los alimentos, y luego, una vez que utilizan los nutrientes de estos alimentos, son eliminados a través de las excreciones o los citopigios, que son formas de eliminación algunos elementos o sustancias tóxicas. La reproducción ya la habíamos mencionado, ¿verdad? Podrían ser asexual por las tres formas, binaria, ¿verdad? La fusión binaria, la gemación, etcétera. Las tres formas que ya conocimos. En asexual va a ser por conjugación y cigamia, que esa es la forma de reproducirse. Vamos a ver aquí, estas son los trofozoitos ya desarrollados de los protozoarios, algunos parásitos. En el caso, aquí tenemos las amebas, que este es un trofozoito ya desarrollado, y de la forma como se está alimentando, admitiendo todas las partículas del medio para introducirlo a su interior de la célula. Luego tenemos aquí una clasificación, ¿verdad? Que les dije que ellas igual están clasificadas en una taxonomía, en su clase, en su género y su especie. Un ejemplo de una ameba, tenemos las Endolimax nana y la Dientamoeba. Estos son especies, este es el género, y su especie va a ser Endolimax nana, Iodamoeba bushley, Dientamoeba frágil. Una vez que nosotros enviamos un examen de ese, y en el examen de ese nos reportan, se encontraron quistes y trofozoitos, quiere decir que tiene las dos formas evolutivas, o bien se encontraron quistes de Entamoeba histolítica o de Entamoeba Endolimax nana, o Entamoeba histolítica, Entamoeba coli o Entamoeba gingival. Entonces estamos presumiendo, o asumiendo, mejor dicho, que tenemos una fase evolutiva de un parásito. Entonces el reporte nos va a indicar que nosotros tenemos un parásito. Luego vamos a venir a clasificar los tipos de amebas, porque hay amebas patógenas y hay amebas no patógenas. Pero en general así va a ser el reporte. Van a poner su género y su especie. El género es en mayúscula y la especie en minúscula. Posteriormente vemos aquí que tenemos los protozoarios, que son amastigotes, que habíamos dicho que tienen flagelos y algunos tienen esporozoo. En los flagelos vemos que son esos pelitos que tienen largo. En el caso de la Giardia lambia, no es una ameba, pero pertenece a los protozoarios. Si vemos este cuadro, este es la especie o la clase de parásito, el género y su especie. Igualmente, esta es una leishmaniasis. Este parásito ataca la sangre, este parásito ataca los intestinos y este parásito ataca el tracto vaginal.
Entonces hay tricomonas vaginales, tricomonas tenax y las tricomonas hominis. Ella va a cambiar de nombre la especie según su localización. Si decimos que tenemos tricomonas vaginales, obviamente, ¿dónde las vamos a encontrar? Débora, dígame, ¿dónde las vamos a encontrar? Si no me contestan, asumo que no están en la clase. Acuérdense que al final yo paso la lista de los que asistieron a la videoconferencia. A ver, Héctor, que yo sé siempre que está atento usted. Regresémonos al cuadro y veamos En la vagina. vaginales. Exactamente. Entonces, por ahí vamos a ir identificando dónde vamos a encontrar o la localización de los diferentes parásitos. Este es el parásito que yo les decía que es el más grande de los protozoarios, ¿verdad? Así se le dice que es el más grande y tiene en su pared celular que lo envuelve. Uy, no veo el mouse. Aquí. Miren estas microvellosidades, esos son los cilios. Ese le ayuda a moverse. Este parásito es común en las heces de los cerdos, pero también los humanos lo podemos tener. Luego tenemos, ¿verdad?, que ya habíamos hablado sobre la reproducción asexual y sexual. Ya dijimos que algunos parásitos se pueden reproducir de forma sexual por la fusión binaria o también por divisiones múltiples. La mayoría de las amebas, esto es lo que ocurre. En los protozoarios tenemos los esporozoos, que son parásitos que atacan la sangre, y también tenemos el famoso toxoplasmosis o la toxoplasma. Esta es, normalmente la podemos encontrar en algunos gatos y produce la enfermedad de la toxoplasmosis. Vemos la división de los helmintos. Los helmintos se van a dividir, ya habíamos dicho, en nematos, entrematos y encestos. Y aquí a la par dice, los nematos pueden ser gusanos cilíndricos, los trematos pueden ser gusanos planos y de forma foliácea, y los cestos pueden ser gusanos planos, anillados y acintados. Aquí tenemos en los helmintos que también los podemos dividir en platelmito y nematelmito, que los platelmitos son los gusanos planos, los trematos y los cestos. Lo que yo quiero es que ustedes se identifiquen o traten de identificar la diferencia entre protozoarios y helmintos. Protozoarios son unicelulares y los helmintos van a ser pluricelulares, y que el conjunto de células podemos en determinado momento poder observar a simple vista este tipo de parásito. Luego tenemos, ¿verdad?, que estas características generales de los helmintos son gusanos grandes que los podemos observar. Y algo importante, ¿verdad? Aquí está un cuadro donde hay los ejemplos de los diferentes tipos de helmintos que podemos encontrar. Tenemos los ancilostomas o que pueden ser ancilostomas Necator americano, Necator ancilostoma duodenales, los oxiuros, los enterobios verbiculares, los lombrices intestinales, que son Ascaris lumbricoides, las triquinas, que son Trichinella spiralis, las filarias, que son las Wuchereria, que estas son causantes de enfermedades tisulares. Entonces, ahora quiero que nos centremos en algo. Los protozoarios son unicelulares, pero pueden atacar el intestino y los tejidos. Los helmintos pueden ser intestinales y también pueden ser tisulares. Tenemos de ambos que pueden estar. Por eso cuando vemos la clasificación general, vemos que se pueden clasificar según su morfología, según su localización de donde se encuentren, y también su localización según el órgano que afecta. Entonces, en este caso pueden ser que afecten los intestinos y las vísceras, como el hígado, el vaso, el corazón. Ahí vamos a ir viendo cada uno de los diferentes tipos de parásitos. Una característica importante que tienen los helmintos, que unos son cilíndricos redondos y los otros son aplanados de forma acintada. Como en el caso de los cestos, que por ejemplo tenemos ahí
las Taenia solium, que son las que conocemos comúnmente como la solitaria. Los trematos tienen una forma de hoja. Recuerden que en la historia decía de que, a ver, recuérdenme cuál fue el científico que encontró las fasciolas hepáticas en el hígado. Y él empezó a describir desde ese entonces todas las formas de los parásitos. Luego tenemos aquí los ectoparásitos, que dijimos que son las garrapatas, los piojos, porque están fuera de nuestro organismo. Son artrópodos, pero pertenecen a la clasificación de los parásitos porque también nos puede atacar a nosotros, tanto a los humanos como a los animales. ¿Alguna pregunta, muchachos? Tenemos entre los artrópodos, también tenemos a los zancudos y las moscas. Recordemos que las moscas y los zancudos actúan como huéspedes intermediarios, o sea, necesita el parásito de un huésped antes de provocarle la enfermedad al paciente. Primero tiene que ser desarrollado este parásito en el intestino o en el cuerpo de otro artrópodo. Hasta ahí llega el final. Yo creo que mañana nos vamos a volver a conectar, ¿verdad? A las 5 de la tarde, todos los lunes. Si yo no les he compartido el link en la plataforma, ténganlo por seguro que podemos entrar por el mismo link que les di inicialmente. Siempre, porque yo tengo la conferencia recurrente, entonces ahí podemos entrar bien. Miren, vayan leyendo, si ya se fijaron en la plataforma, cómo están. A ver, Héctor, te me había ido. Y vieron de que les puse, ¿verdad? Miren esta pantalla. Sí, doctora. Ok, les puse el cronograma de las actividades. Porque hoy, hasta creo que a las 11 de la noche tenemos lo de la prueba, ¿verdad? O no sé si es hasta mañana que cierra, no me he fijado bien. Pero quiero que miren bien cómo están distribuidas las actividades. Primero necesito que participen en el foro para saber cuáles son sus expectativas. No he podido revisarlo porque no miré que habían hecho tanto comentario, ¿verdad? El profesor López me llamó y me dijo que fusionaron los dos grupos y estoy en un solo grupo de manera virtual. Tengo 34 alumnos matriculados y yo necesito que se conecten. Yo sé que subo la videoconferencia, pero también no quiero que se queden solo con la diapositiva porque después no quiero que digan, la profesora solo pone la diapositiva y las tareas y se acabó. Ahorita tengo 15 participantes, me quedan 4 minutos restantes para cerrar la conferencia. Entonces vemos que en la primera les compartí la diapositiva, les voy a compartir la primera diapositiva de amebas porque el día de mañana vamos a entrar en tema de parásitos. Las amebas intestinales, y hay un sinnúmero de amebas intestinales. Y luego teníamos la videoconferencia, ¿verdad? De los 2 días. Mañana, digo yo, es el miércoles, discúlpenme. El foro de la semana, que siempre me van a escribir, yo les voy a abrir el foro después de las clases, yo voy a abrir el foro para que me hagan preguntas sobre la videoconferencia. Todo lo que hemos ahorita yo lo tengo grabado, lo voy a subir y luego lo pueden revisar, porque algunos me escribieron que no se iban a poder conectar porque no tenían suficiente internet. Entonces, me quedan 3 minutos, si acaso alguna pregunta. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, diga. Con respecto al trabajo que tenemos que hacer de introducción a la parasitología, generalidades, perdón. Quiero saber, cuando nos toca hablar de los científicos, si tenemos que tomarlo desde la antigua Grecia o desde la Edad Media. Mire, usted va a mencionar todos los que están ahí en el libro, si usted quiere. Y usted viene y agarra la idea principal. Louis Pasteur fue destacado en la pasteurización, ¿sí o no? Entonces, es el aporte que él hizo. Eso es cuando estuvimos viendo la microbiología. Pero ahora estamos viendo parasitología. ¿Quién es el padre de la parasitología? A ver, dígame. El francés. A ver. Francisco Rey. Ok, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo quiero que me pongan. No se pongan de bibliografía del científico, porque no. Acuérdense que es solo 2 paginitas las que me van a escribir
puntuales, porque se supone que eso está en el libro y solo ustedes me lo van a tomar para ver cómo hicieron ustedes la idea principal de cada uno de los párrafos. En las siguientes actividades que les voy a poner, ¿verdad? Que es para esta semana que viene, si Dios quiere, les voy a poner, bueno, ya les puse la tarea de hacer un mapa conceptual, cómo lo van a hacer, qué herramientas van a utilizar en Word para que me lo hagan y pueden hacer uno de manera general, ¿verdad? Y otro pueden hacer solo protozoarios porque se clasifican por su locomoción. El minto, si ustedes ven ahí en la diapositiva, hay como una idea de cómo se hace un mapa conceptual de cada uno de los diferentes tipos de grupos parasitarios. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, buenas tardes. Miren, Sí, dígame. es que con respecto a eso, al mapa, es que bueno, yo no cuento con una computadora, la mía se me dañó y solo tengo teléfono y no puedo usar la aplicación que usted pedía. No sé si, o sea, solo hacer el mapa o improvisar algo similar a algo a la... Lo puede hacer a manual, le toma una foto y lo sube en Word, en una página. Voy a cortar, muchachos, para que reiniciemos. ¿Oyeron? Bueno. ¿Me oyen? Sí. Ok, Sí, bueno, sí. si está disponible no hay ningún problema. Si nos cortamos ya saben que no nos reiniciamos. Miren, el mapa es conceptual para el que no tenga esa posibilidad de hacerlo en el Word, en la computadora, etcétera. Usted lo hace a mano, le toma una foto, lo mismo sería, volvemos a lo mismo. El problema es que usted tiene que subirme la tarea en la plataforma. No, profe, sí, es que yo puedo hacerlo en el teléfono. Es que usted pide una aplicación que es Pero Smart, ahí creo está que. en todas las computadoras. Ah, no, por